¿Te has preguntado alguna vez por qué hay domingos en los que sales de misa sintiéndote exactamente igual que cuando entraste? ¿Por qué a veces, después de recibir la Sagrada Comunión, tu corazón permanece frío y tu alma no experimenta esa transformación que tanto anhelas? Esta inquietud espiritual que muchos experimentamos no es casualidad, sino una invitación del Espíritu Santo a profundizar en algo que Santa Teresa de Jesús comprendía con extraordinaria claridad. En sus escritos auténticos, particularmente en El Camino de Perfección y en sus cartas a las hermanas carmelitas, Santa Teresa revelaba una sabiduría que puede revolucionar completamente nuestra experiencia eucarística. La doctora mística descubrió que existen impedimentos ocultos en el alma que, aunque no invalidan el sacramento, sí impiden que recibamos los frutos abundantes que Dios desea derramar sobre nosotros en cada comunión. Santa Teresa de Jesús enseñaba en sus escritos que la diferencia entre una comunión válida y una comunión verdaderamente fructuosa radica en la disposición interior del alma. No se trata de que Jesús esté menos presente cuando comulgamos con tibieza, sino de que nuestro corazón no está preparado para recibir la plenitud de gracias que Él quiere concedernos. En El Camino de Perfección, Teresa explicaba a sus hijas espirituales que ciertos pecados sutiles actúan como velos que oscurecen la mirada del alma y endurecen el corazón, impidiendo que la gracia transformadora del sacramento penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Según los textos auténticos de Teresa, estos obstáculos espirituales son particularmente peligrosos porque pasan desapercibidos para la conciencia superficial. No son pecados graves que nos alejen completamente de Dios, sino más bien imperfecciones y actitudes del corazón que, como polvo acumulado sobre un espejo, van opacando gradualmente nuestra capacidad de recibir y responder a la gracia divina. La Santa de Ávila identificaba 7 de estas disposiciones interiores que considera especialmente nocivas para la vida sacramental. En las enseñanzas carmelitas de Santa Teresa encontramos una comprensión profunda de cómo el alma debe prepararse para el encuentro eucarístico. Teresa vivía cada comunión como un momento de unión íntima con Cristo, pero sabía que esta intimidad requería una purificación constante del corazón. Sus experiencias espirituales le enseñaron que Dios desea comunicarse plenamente con cada alma que se acerca a recibirle, pero que somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, ponemos barreras a esta comunicación divina. La sabiduría contemplativa de Teresa nos revela que reconocer estos impedimentos ocultos es el primer paso hacia una vida eucarística verdaderamente transformadora. No se trata de atormentarse con escrúpulos, sino de desarrollar esa mirada interior que caracterizaba a los grandes místicos, esa capacidad de ver con honestidad las disposiciones del propio corazón y purificarlas con la ayuda de la gracia. A través de años de vida contemplativa, Teresa aprendió que cada comunión puede ser un momento de profunda renovación espiritual, pero que esta renovación requiere de nuestra colaboración activa. El alma que se prepara adecuadamente no solo recibe a Cristo, sino que se transforma progresivamente en Él, experimentando esa unión que Teresa describía como el fruto más hermoso de la vida espiritual. Si estas palabras despiertan en tu alma el deseo de una comunión más profunda y fructuosa, si reconoces en tu corazón esa sed de transformación auténtica que solo Cristo puede saciar, te invito a escribir en los comentarios: quiero preparar mi alma como Santa Teresa enseña. Que este espacio sea un lugar de encuentro para almas que buscan vivir la Eucaristía con la profundidad que merece este sacramento de amor. La experiencia espiritual de Teresa le reveló que los primeros obstáculos que impiden la gracia eucarística son precisamente los más sutiles, aquellos que se esconden bajo la apariencia de normalidad e incluso de piedad. En sus cartas íntimas a las hermanas carmelitas, Teresa describía con particular claridad 3 impedimentos que observaba constantemente en almas sinceras, pero que no experimentaban la transformación que esperaban de la comunión. El primer pecado oculto que Santa Teresa identificaba es la prisa espiritual. En El Camino de Perfección, la doctora mística explicaba que muchas almas se acercan al altar con el cuerpo presente, pero con el corazón disperso, sin haber dedicado tiempo a recogerse interiormente. Teresa vivía cada misa como un encuentro íntimo con el amado, y por eso enseñaba que llegar corriendo, con la mente llena de preocupaciones mundanas, equivale a recibir a un rey en una casa desordenada. La prisa espiritual
no solo se manifiesta en llegar tarde a misa, sino en esa actitud interior de quien participa en la liturgia como cumpliendo una obligación, sin permitir que el alma se aquiete y se prepare para el misterio que está viviendo. Según los escritos auténticos de Teresa, el segundo impedimento sutil es la tibieza devocional. En su experiencia contemplativa, Teresa comprendía que existe una diferencia abismal entre participar en la misa por costumbre y hacerlo por amor verdadero. La tibieza se infiltra cuando convertimos la liturgia en una rutina mecánica, cuando nuestras respuestas son automáticas y nuestro corazón permanece indiferente ante el milagro del sacrificio eucarístico. Teresa observaba que muchas almas, incluso religiosas, caían en esta trampa espiritual de la familiaridad excesiva con lo sagrado, perdiendo esa capacidad de asombro y gratitud que debe acompañar cada encuentro con Cristo sacramentado. El tercer pecado oculto que la sabiduría teresiana nos revela es el juicio hacia otros durante la liturgia. En las enseñanzas de Santa Teresa, encontramos referencias constantes a la importancia de mantener el corazón centrado únicamente en Dios durante los momentos sagrados. Teresa sabía por experiencia propia que es fácil distraerse criticando mentalmente la manera de vestir de otros fieles, su comportamiento, o incluso las decisiones del sacerdote celebrante. Este juicio sutil, que parece inofensivo, actúa como un veneno espiritual que contamina la pureza de intención necesaria para recibir fructuosamente la comunión. La tradición carmelita, que Teresa estableció, enfatiza particularmente la pureza de corazón como condición indispensable para la vida contemplativa. En sus fundaciones, Teresa insistía en que sus hijas aprendieran a guardarse de estos impedimentos sutiles que, aunque no destruyen la gracia, sí disminuyen considerablemente su eficacia transformadora. La Santa de Ávila comprendía que Dios respeta infinitamente nuestra libertad y que, aunque Él está dispuesto a darnos todo en cada comunión, nosotros debemos disponer nuestro corazón para recibirlo. En la experiencia de oración de Teresa, estos tres primeros obstáculos representan diferentes formas de falta de presencia auténtica ante Dios. La prisa espiritual nos impide estar verdaderamente presentes con todo nuestro ser. La tibieza devocional nos priva del amor que debe motivar nuestro encuentro con Cristo. Y el juicio hacia otros fragmenta nuestra atención, dirigiéndola hacia criaturas en lugar de hacia el Creador, que se nos entrega en el sacramento. Las obras de Santa Teresa nos enseñan que reconocer estos impedimentos no debe llevarnos al desaliento, sino a una mayor vigilancia amorosa sobre nuestro corazón. Teresa vivía con la convicción de que cada alma puede alcanzar una intimidad profunda con Cristo Eucarístico, pero que esto requiere una purificación constante de estas actitudes sutiles que empañan la transparencia del alma ante Dios. La doctora mística entendía que estos primeros tres pecados ocultos forman una cadena. La prisa lleva a la tibieza, y la tibieza nos hace vulnerables al juicio y la distracción. Por eso, en sus enseñanzas prácticas, Teresa siempre comenzaba por aquietar el alma, por enseñar a sus hijas a llegar a la oración y a la misa, con el corazón ya preparado, ya encendido en amor divino. Si reconoces en tu corazón algunos de estos impedimentos sutiles, si sientes que tu alma necesita purificarse de la prisa, la tibieza o el juicio para recibir mejor a Cristo, comparte tu reflexión escribiendo: reconozco que necesito purificar mi corazón. Tu honestidad espiritual enriquece nuestra comunidad contemplativa y anima a otros a buscar también esa transparencia ante Dios que tanto deseaba Santa Teresa. Una carta a sus hijas espirituales revela los 4 impedimentos restantes que Santa Teresa consideraba especialmente dañinos para la vida sacramental. En su experiencia contemplativa, Teresa comprendía que estos últimos obstáculos son más profundos y requieren mayor vigilancia, pues tocan la raíz misma de nuestra relación con Dios. El cuarto pecado oculto es el apego a consolaciones espirituales. Santa Teresa enseñaba en sus escritos que muchas almas buscan en la comunión sentimientos de paz, gozo o ternura, y cuando no los experimentan, creen que han comulgado mal o que Dios está distante. Este apego sutil convierte el sacramento en una búsqueda de emociones, en lugar de un acto de entrega total.
Teresa vivía la comunión como un acto de fe pura, sabiendo que la presencia de Cristo no depende de nuestras sensaciones. El quinto impedimento que la doctora mística identificaba es la falta de contrición auténtica. En las obras de Santa Teresa encontramos enseñanzas claras sobre la necesidad de acercarse al sacramento con un corazón verdaderamente arrepentido de las ofensas a Dios. No se trata del temor servil, sino de esa tristeza amorosa que brota de reconocer que nuestros pecados han lastimado al amado. Teresa sabía que comulgar sin dolor genuino por los propios pecados es como invitar a Cristo a un corazón que aún conserva afecto por aquello que lo ofende. El sexto pecado oculto es la distracción voluntaria durante la liturgia. Según los textos auténticos de Teresa, existe una diferencia crucial entre las distracciones involuntarias, que debemos sufrir con paciencia, y aquellas que alimentamos deliberadamente. La distracción voluntaria se manifiesta cuando permitimos que nuestra mente divague por pensamientos mundanos, cuando revisamos mentalmente planes del día, o cuando nos entretenemos observando detalles irrelevantes del templo. Teresa enseñaba que estas distracciones elegidas son una forma sutil de despreciar la presencia divina. El séptimo y último impedimento que la sabiduría teresiana nos revela es el orgullo espiritual. En su experiencia de oración, Teresa observaba que algunas almas se acercan a la comunión creyéndose merecedoras de gracias especiales por su fidelidad, sus obras de caridad o su vida de oración. Este orgullo sutil cierra el corazón a la misericordia divina y convierte el sacramento en una especie de recompensa ganada en lugar de un don gratuito del amor infinito de Dios. Las enseñanzas carmelitas de Santa Teresa nos ofrecen un método práctico para purificar el alma de estos impedimentos. Primero, Teresa recomendaba un examen de conciencia específico antes de cada misa, preguntándose: ¿vengo con prisa o con recogimiento? ¿Mi corazón arde en amor o está tibio? ¿Estoy libre de juicios hacia otros? ¿Busco consolaciones o busco entregarme? ¿He pedido perdón con sinceridad? ¿Estoy dispuesto a mantener mi atención en Dios? ¿Vengo con humildad o con presunción? Segundo, Teresa aconsejaba llegar al templo con tiempo suficiente para aquietar el alma, dedicando unos minutos al recogimiento interior y pidiendo al Espíritu Santo que prepare el corazón para el encuentro sagrado. Tercero, durante la liturgia de la palabra, Teresa sugería escuchar con el corazón, permitiendo que la palabra de Dios purifique las intenciones y encienda el amor divino. La doctora mística advertía especialmente contra el error de creer que estos pecados ocultos son inevitables o insignificantes. Teresa había experimentado la diferencia abismal entre comulgar con el alma preparada y hacerlo con negligencia, y por eso insistía en que cada fiel puede y debe aspirar a recibir la Eucaristía con máximo fruto espiritual. Los beneficios espirituales de aplicar estas enseñanzas son extraordinarios. Santa Teresa experimentaba que la comunión bien recibida transforma gradualmente el alma, purifica los afectos desordenados, fortalece la voluntad para el bien y acrecienta el amor divino de manera perceptible. En sus escritos, Teresa describe cómo el alma que se prepara adecuadamente experimenta una unión cada vez más íntima con Cristo, hasta el punto de vivir en constante presencia de Dios. Si te sientes llamado a vivir estas enseñanzas en tu vida diaria, si deseas poner en práctica la sabiduría que Santa Teresa nos transmite a través de sus escritos auténticos, escribe en los comentarios: me comprometo a preparar mi alma con la sabiduría de Santa Teresa. Que tu testimonio anime a otros en este camino de crecimiento interior y purificación constante del corazón. Los frutos espirituales que Santa Teresa experimentaba al vivir una comunión verdaderamente purificada eran tan evidentes que transformaban no solo sus momentos de oración, sino toda su existencia. En el libro de la vida, Teresa describe cómo el alma que se prepara adecuadamente para la Eucaristía comienza a experimentar una paz interior que permanece incluso en medio de las dificultades, una claridad mental que facilita el discernimiento espiritual y, sobre todo, un amor creciente hacia Dios que se desborda naturalmente hacia el prójimo. La doctora mística enseñaba que la comunión fructuosa genera lo que ella llamaba efectos duraderos. El alma se vuelve más dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo,
las tentaciones pierden fuerza y se desarrolla una sed interior que hace desear cada vez más la unión con Cristo. Teresa observaba en su propia experiencia que cuando se recibe la Eucaristía con el corazón debidamente preparado, el resto del día transcurre con una sensación de compañía divina que facilita todas las virtudes cristianas. Según los escritos auténticos de Teresa, la integración de esta preparación eucarística en la vida diaria requiere establecer un ritmo contemplativo que comience desde la noche anterior. Teresa aconsejaba a sus hijas espirituales dedicar unos minutos antes del descanso nocturno a pedir al Espíritu Santo que prepare su alma para la comunión del día siguiente. Por la mañana, antes de salir hacia el templo, recomendaba un breve momento de recogimiento para revisar las disposiciones del corazón según los 7 puntos que hemos aprendido. Las enseñanzas carmelitas de Santa Teresa nos revelan que después de la comunión es igualmente importante mantener un tiempo de acción, de gracias silenciosa, permitiendo que Cristo actúe libremente en el alma, sin precipitarse inmediatamente hacia las actividades exteriores. Teresa vivía estos momentos post-comunión como los más preciosos del día, cuando el alma, ya unida sacramentalmente con su amado, puede dialogar íntimamente con él y recibir las luces necesarias para vivir santamente. En su experiencia contemplativa, Teresa comprendía que esta transformación eucarística no es un proceso que se complete de un día para otro, sino un crecimiento gradual que requiere perseverancia amorosa. La Santa de Ávila alentaba especialmente a las almas que, al principio, no perciben cambios inmediatos, recordándoles que la gracia obra muchas veces de manera imperceptible pero real, purificando poco a poco las profundidades del corazón. La perspectiva a largo plazo que nos ofrece la sabiduría teresiana es extraordinariamente esperanzadora. El alma que persevera en esta preparación cuidadosa de la comunión experimenta una transformación progresiva que la hace cada vez más semejante a Cristo. Teresa describe en sus escritos cómo esta semejanza se manifiesta en una paciencia creciente, una caridad más auténtica, una humildad más profunda y una confianza inquebrantable en la providencia divina. Si este mensaje ha nutrido tu alma de alguna manera, si sientes que estas enseñanzas de Santa Teresa pueden enriquecer tu vida eucarística, comparte una reflexión o intención de oración en los comentarios. Que este espacio sea un lugar donde las almas se animen mutuamente en el camino hacia una comunión más fructuosa. Si sientes gratitud por estas enseñanzas auténticas de Santa Teresa, si reconoces en ellas un tesoro espiritual que puede transformar tu relación con la Eucaristía, dale like como forma de agradecer y ayudar a que llegue a más corazones sedientos de sabiduría contemplativa. Únete a nuestra familia espiritual suscribiéndote al canal. Activa las notificaciones para recibir cada semana más enseñanzas de los grandes maestros de la vida interior que pueden enriquecer profundamente tu camino hacia Dios. Si conoces a alguien que busca profundizar en su vida sacramental, si tienes familiares o amigos que podrían beneficiarse de esta sabiduría teresiana, comparte este mensaje. A veces una enseñanza auténtica llega en el momento preciso en que un alma la necesita para dar el siguiente paso en su crecimiento espiritual. Permanece con nosotros en este camino de crecimiento contemplativo. Seguiremos explorando juntos la riqueza inmensa de la tradición carmelita y de otros grandes santos que pueden iluminar nuestro sendero hacia una vida interior más profunda y auténtica. Que la sabiduría de Santa Teresa siga guiando tu alma hacia esa unión íntima con Cristo que ella experimentaba en cada comunión, esa transformación gradual pero real que convierte la Eucaristía en el centro radiante de toda la existencia cristiana, fuente inagotable de paz, amor y santidad para tu vida diaria.